Los vencedores, capítulo 5. Las primicias, parte cuarta. Sexto, siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es la sexta característica de los 144,000 que están de pie con el Cordero sobre el monte de Sión, que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente, y que cantan un cántico nuevo delante del trono de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, cántico que solo puede ser aprendido por ellos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, versículo 4. Es necesario tener claridad en el sentido de que el seguimiento al Cordero por donde quiera que va no es un evento futuro, sino que es un presente permanente. No dice la palabra que los 144,000 seguirán al Cordero, sino que en este tiempo presente, es decir, durante su peregrinar por la tierra, estos creyentes siguen al Cordero por donde quiera que Él camina. Hoy el Cordero está caminando para cumplir el plan de Dios con el hombre, y Él no está quieto, sino que permanentemente está avanzando en su trabajo. Pero ese trabajo no lo está haciendo solo, sino que ha llamado y está llamando a algunos para que sean uno con Él y juntos lleven adelante la obra de Dios. A esto se refiere el Espíritu en Efesios 2, versículo 10, cuando afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no quiere ni admite que nosotros hagamos obras para Él, sino quiere que conozcamos las obras que planeó desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan, capítulo 5, versículo 17. Este es uno de los mayores inconvenientes del cristianismo contemporáneo. Está lleno de obras distintas a las que el Señor planeó. Los cristianos lo hacen así porque no conocen su espíritu humano, y al no conocerlo, no saben vivir en él, y por no vivir y andar en el espíritu, no tienen revelación, y por falta de revelación, no conocen a Dios ni su plan, y al desconocer la voluntad de Dios, no tienen visión en su entendimiento, y no saben seguir al Cordero por donde Él va. Entonces se dedican a seguir a líderes cristianos, a organizaciones, a ministerios particulares y a doctrinas, y el Señor es dejado de lado. Seguir al Cordero por donde quiera que va implica conocer su voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículos 3 y 4. Para oír la voz del Señor hay un requisito único: estar en el Espíritu. Recuérdese que Dios puso en los hombres un espíritu humano, y en los creyentes ese espíritu está mezclado con el Espíritu Santo, que es Dios. Luego, para oír la voz del Cordero, es necesario entrar en el Espíritu, que es el único lugar donde podemos tener comunión con Dios. En la alegoría que el Señor habló en Juan 10, muestra que los suyos están en rediles. Su redil es un corral donde se guardan las ovejas de noche y en invierno para protegerlas de la intemperie y de los depredadores. Pero en ese corral no hay comida fresca y su ambiente no es el más apropiado para vivir una vida elevada. Es por eso que el pastor, tempranito en la mañana, abre las puertas del redil para que las ovejas salgan, y una vez que las ha sacado, la lleva a disfrutar de los pastos verdes y de las fuentes de agua para que las ovejas coman y beban y se satisfagan. Espiritualmente hablando, ocurre lo mismo en el cristianismo. Sus líderes han erigido corrales
donde tienen encerradas a las ovejas. En esos corrales los hermanos tienen poca comida y la que tienen no es nutritiva. Los santos están muy mal alimentados en los rediles del cristianismo. Por la mala nutrición, ellos no pueden crecer en el Señor, no lo conocen, viven una vida sin esperanza. Cada semana su emoción es calentada en el culto o en la misa, pero pasan años y años y no alcanzan la más mínima transformación. Desconocen totalmente lo que el Señor está haciendo. Caminan, pero no tienen una meta ni pueden ver el camino por donde deben andar, porque en los rediles no hay luz, casi todo es tinieblas. Lo máximo que hay es penumbra. Entiéndase que la obra de edificación de la iglesia es exclusivamente del Señor y que, aunque Él nos ha llamado a que seamos sus colaboradores, es decir, aquellos que laboran juntamente con Él, no podemos hacer ninguna obra paralela a Él. No podemos hacer obras que provengan de nuestra iniciativa, sino que debemos aprender a seguirlo, a oírlo y a obedecerlo. Siendo así, la situación de los creyentes, el Señor viene a llamar a las ovejas que son suyas y la llama por su nombre. Las ovejas que son del Señor oyen su voz y le obedecen. Entonces el Señor las saca de los rediles y una vez que las ha sacado va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Apreciado lector, no tenemos duda de que en tu condición espiritual presente te encuentras en un redil. No importa el nombre que éste tenga, ni lo elevado de la doctrina que allí se practique, ni lo espiritual que es el líder que lo ha encerrado. Para el Señor solo hay un rebaño, del cual Él, el Señor, es el único pastor. Los demás son títulos autoimpuestos que Satanás utiliza para engañarte. Quienes ostentan esos títulos son asalariados, a quienes no les importan las ovejas. Hoy el Señor está tocando a tu puerta. Vuélvete a tu espíritu para que puedas oír la voz del pastor y una vez que la hayas oído, síguelo por donde quiera que va. Deja que el Señor vaya delante tuyo y dedícate solamente a seguirlo. Entra en tu aposento, que es tu espíritu humano, y enciérrate con el Señor. Ten una comunión íntima con Él. Escúchalo y dile que quieres agradarlo, que necesitas revelación, sabiduría y conocimiento de Él. Puedes estar seguro de que Él oirá esa clase de oración y te sacará del redil y serás guiado por el verdadero pastor y encontrarás en Él comida y bebida nutritivas que te harán crecer, te transformarán, te guiarán a hacer la voluntad del Señor y serás parte de las primicias. Juan 10, versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Solamente el Señor tiene la capacidad de darte vida abundante porque Él es el buen pastor. Ningún hermano, por espiritual y capacitado que sea, está en capacidad de suplirte la vida del Señor. Lo máximo que podemos hacer los creyentes es llenarnos del Señor y permitirle que fluya desde nosotros y llegue a otros santos, y esta debe ser la vida normal de los creyentes genuinos. Lamentablemente, este no es el vivir del cristianismo contemporáneo. En la mayoría de los cristianos el canal está obstruido y lo poco que fluye no es vida, sino fluidos de la mente, del alma caída, sin nada del espíritu. Entiéndase que es el Señor quien llama a las ovejas por su nombre y que una vez que las ha llamado las saca fuera y cuando las ha sacado va delante de ellas y las lleva a pastos frescos para alimentarlas con todas sus riquezas. Esta función la cumple solamente el Señor y ningún hombre puede arrogarse el derecho de suplantar al Señor. El Señor hoy está a la puerta de los rediles y a la puerta del corazón de los creyentes, tratando de que ellos oigan su voz. Si oyen la voz y abren la puerta,
Él entrará en cada uno para tener un disfrute y un gozo mutuos, para alimentarse con el fruto que tú produces gracias a su trabajo, el del Señor, y para que te alimentes de sus abundantes riquezas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Entiéndase que esta característica de las primicias es seguir al Cordero por donde Él va, y no al revés, porque la mayoría de los creyentes pretenden que sea el Señor quien los siga, que Él complazca sus caprichos, que haga las obras que ellos planean, que actúe conforme a sus gustos. Todo esto se da por no vivir ni andar en el Espíritu, por la escasez de revelación que hay en los hermanos. El Señor en su misericordia nos está brindando una nueva oportunidad que no debemos despreciar, sino oír atentamente su voz y tomar la decisión valiente de seguirlo, sin importar que todas las circunstancias, las personas, Satanás y su reino de tinieblas se opongan a esa decisión. El reino de los cielos es para los valientes, para aquellos que con decisión firme seguimos al Señor por donde quiera que Él va. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, versículo 12. Seguir al Cordero por donde quiera que va nos garantizará ser parte de las primicias y entrar en el reino de los cielos, además de todas las ventajas que tendremos de participar en los hechos que hasta aquí hemos descrito. Séptimo, fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Una característica más que identifica a los santos que han de ser las primicias es que ellos han sido redimidos de entre los hombres para el disfrute exclusivo de Dios y del Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14, versículo 4. Obsérvese que estas primicias fueron redimidas, comprados de entre los hombres, lo cual quiere decir que no son ángeles ni otra clase de seres, sino hombres. Estos 144,000 fueron comprados del género humano, porque el plan de Dios no es con los ángeles, ni con los animales, ni con ninguna otra criatura, sino con el hombre, que, aunque lo ha hecho un poco menor que los ángeles, sin embargo lo ha coronado de honra y de gloria, y ha trazado un plan eterno en el cual lo hace la criatura más importante de la creación. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos capítulo 8, versículos 4 al 6. Para hacer las primicias no se requiere pertenecer a un grupo especial en esta tierra, sino simplemente ser hombre. Claro está que debes ser un hombre redimido por el Señor, regenerado, nacido de nuevo y dispuesto para que el Señor trabaje en ti y así puedas alcanzar los requisitos que Él ha determinado y que estamos describiendo en este capítulo. Dice el versículo que estos han sido redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. La Biblia compara a la iglesia con una labranza, porque nosotros, subrayado, somos colaboradores de Dios y vosotros sois, subrayado, labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3, versículo 9. Una labranza es un pedazo de tierra que se ha preparado adecuadamente para sembrar cierta clase de semillas, con el fin de que nazcan plantas y éstas produzcan frutos aptos para la alimentación del hombre.
Como labranza de Dios, Él se ha sembrado como la semilla de vida en nuestro corazón, que está representado por la tierra, y desea que produzcamos fruto para su deleite. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13, versículos 19 y 37. El Señor se ha sembrado a sí mismo como semilla en el corazón de muchas personas y espera crecer en cada creyente hasta la madurez y tener una gran cosecha para su disfrute. Ahora, esa cosecha no tiene un solo momento de siega, sino que son por lo menos 3. Las primicias vivas junto con el hijo varón, los vencedores de la gran tribulación y la siega mayor. Cuando un agricultor siembra una semilla, por ejemplo papa, ya cerca de la cosecha mayor encuentra en el campo que algunas de las plantas de papa han desaparecido y la plantita se ha convertido en un pequeño tallo de color ocre, mientras que el resto de las matas están verdes y enhiestas. Los tallos de color ocre indican que la papa de esas matas han madurado antes que la mayoría que esas papas y están listas para ser cosechadas y disfrutadas por el agricultor, y que si se las deja más tiempo en la tierra se descomponen y no serán aptas para comer. Estas primeras papas que han madurado son las primicias y no son llevadas al silo, sino directamente a la cocina para ser preparadas y disfrutadas. Igualmente, el Señor ha laborado preparando una gran labranza que va a cosechar por lo menos en 3 épocas diferentes. Las primicias, que las conforman los vencedores vivos tomados antes de la gran tribulación, que en este libro denominamos las primicias vivas, y que es el grupo de santos de los que estamos hablando en este capítulo. Estos, junto con el hijo varón, que serán los creyentes que vivieron en la tierra solamente para agradar al Señor, es decir, tuvieron un vivir de primicias, pero murieron, partieron con el Señor, serán resucitados antes de la gran tribulación. Y unos y otros, es decir, el hijo varón y las primicias vivas, serán arrebatados al cielo, al trono de Dios. La segunda época de la cosecha será cerca al final de la gran tribulación, cuando todos los hijos de Dios que no han sido raptados antes de la gran tribulación serán llevados a los aires, donde se establecerá el tribunal de Cristo. Los que estén muertos en ese momento serán resucitados, y los que viven serán transformados y raptados a los aires. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfigurados, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, y 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Estando allí en los aires, serán juzgados por el Señor conforme a su crecimiento en vida, y tendrán 2 opciones. Los que durante la gran tribulación hayan crecido y alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, hayan llegado a ser el hombre de plena madurez, hayan obtenido el pleno conocimiento del Hijo de Dios y hayan llegado a la unidad de la fe, estarán aptos para entrar en las bodas del Cordero, que es la manifestación plena del reino de los cielos. Estos son los vencedores de la gran tribulación. Los que aún estén inmaduros irán a las tinieblas de afuera, donde serán tratados por 1000 años, llorando y crujiendo los dientes. En esos 1000 años alcanzarán la plena madurez y finalmente entrarán en la nueva Jerusalén,
por la eternidad, pero lamentablemente habrán perdido el disfrute de las bodas del Cordero. En Mateo 22 se habla de la parábola de las bodas, y en esa parábola, cuando el rey vino a ver a los convidados, encontró a uno que no estaba vestido apropiadamente. Entonces el rey dijo a quienes servían que lo ataran de pies y manos y lo echaran a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. El primer grupo de la cosecha está conformada por los creyentes que maduran primero y en consecuencia serán los primeros frutos de su labor, que disfrutará el Señor. Por eso dice el versículo que estos fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Participar de las primicias es el mayor galardón que un ser humano puede alcanzar. Consideramos que no haya mayor privilegio para un creyente que ser parte de las primicias, porque ellas habrán logrado cosas que ningún otro creyente alcanzará. En primer lugar, las primicias serán arrebatadas vivos, lo que quiere decir que no pasarán por la muerte, las primicias vivas, no tendrán que morir, sino que el Señor transformará sus cuerpos en un instante. El cuerpo pecaminoso, de humillación, de muerte, se convertirá en un cuerpo de gloria, que no tiene ninguna relación con el pecado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, versículo 21. Esta será la mayor victoria sobre Satanás, porque por medio de la introducción del pecado que él hizo en el mundo, trajo consigo la muerte, y todos los hombres fueron condenados a morir. Pero las primicias no tendrán que pasar por esa experiencia de muerte. ¡Qué privilegio tan elevado! Ni aún el Señor Jesús como hombre escapó de la muerte. Claro que él no murió por causa de su pecado, porque pecado no hubo en él, sino que, para cumplir los requisitos de Dios, se sometió a sufrir la muerte, con el fin de que todos nosotros no muriésemos eternamente y las primicias no tengamos que pasar por ese estado degradado que se llama muerte. Es estupendo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Las primicias, evitarles pasar por la muerte y ser arrebatados vivos a su trono. El Señor nos está llamando en este tiempo a hacer las primicias. Falta muy poco para su venida. Octavo, en sus bocas no hay mentira. Es la última de las características de las primicias descritas en Apocalipsis 14, 1 al 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Apocalipsis 14, versículo 5, tomado del griego. La mentira no es solamente lo contrario de la verdad, y la verdad no es un concepto filosófico, pues al ser un concepto filosófico se torna muy difícil definirlo, porque lo que para unos puede ser verdad, para otros es una gran mentira, o hay verdades a medias o parciales que se convierten finalmente en mentiras. Para entender la verdad y la mentira desde el punto de vista de Dios, es necesario enfrentar a dos personas, al Señor Jesús y a Satanás, porque esas dos personas son respectivamente la verdad y la mentira. La verdad es una persona preciosa y maravillosa, es el Señor Jesús. Él mismo lo declara de esa manera, subrayado, yo soy el camino, y subrayado, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Al hacer esta firme declaración de que Jesús es la verdad, estamos enfatizando que todo lo que esté fuera del Señor Jesús, todo aquello que no es Él mismo, es mentira y es vanidad. Lo mismo declaró el Señor cuando estaba siendo juzgado por Poncio Pilato, antes de que éste lo sentenciara a muerte. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
Juan 18, versículos 37 y 38. Naturalmente Poncio Pilato no podía entender qué es la verdad, porque estaba acostumbrado a oír los conceptos filosóficos acerca de la verdad enseñados por los filósofos griegos y romanos. Aunque el Señor hubiese explicado que la única verdad es Dios mismo, a quien Pilato estaba juzgando, éste no lo hubiese creído. Por esa razón Jesús optó por callarse, después de decirle una frase bien significativa: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Poncio Pilato no era de la verdad y nunca oiría la voz de Jesús. Eso ocurre hoy con miles, millones de personas. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4, versículo 6. Antes de que Jesús viniese en carne, el mundo estaba lleno de vanidad y de mentira. Pero cuando Él apareció, trajo la verdad consigo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. La verdad no es solo la persona del Señor Jesús, quien es Dios, sino que la verdad está en Él, y nosotros necesitamos ser enseñados por la verdad. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4, versículo 21. La verdad no es solo el Señor Jesús, quien es Dios completo, sino que la verdad también es el Espíritu, quien igualmente es Dios completo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5, versículo 6. Y esa verdad, esa persona divina hoy mora en nosotros para que nosotros andemos en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Segunda de Juan, versículo 4, y tercera de Juan, versículos 1 al 4. Conocer la verdad es conocer la persona del Señor. Es conocer a Dios 3:1, y ese conocimiento nos libera de Satanás y su reino. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versículo 32. Igualmente, el conocimiento de la verdad nos santifica, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, versículo 19. Seguir la verdad en amor nos hace crecer en vida hasta que alcancemos la estatura de la cabeza, Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, versículo 15. La obediencia a la verdad purifica nuestras almas conforme al deseo del Señor y nos ayuda a amar a los hermanos entrañablemente con corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1, versículo 22. La verdad es la única que puede salvarnos de Satanás y su reino, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2, versículo 4. En oposición a la verdad tenemos la mentira, y esta está encarnada por Satanás. Él es la mentira y padre de mentira. En él no hay verdad, Dios no está en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque
es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, versículo 44. Quienes practican la mentira expresan a Satanás, y quienes no expresan al Señor expresan a Satanás porque son mentirosos. Y estas son algunas de sus características de los mentirosos. 8.1. Practican la idolatría. La práctica de honrar y dar culto a las cosas creadas, a eventos, a animales y a muchas cosas que no son el Señor es el mayor deleite para Satanás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, versículo 18 al 25. 8.2. Conforman grupos religiosos. Las religiones en su totalidad son hijas de la mentira, incluido el cristianismo. Debemos entender que Dios no es católico, ni es musulmán, ni es budista, ni protestante, ni confucionista, ni cristiano, ni pertenece ni se expresa mediante ninguna religión. La religión es un invento satánico para engañar al hombre y oponerse al plan y al deseo de Dios. La mayoría de los grupos religiosos se caracterizan por las prohibiciones que hay en sus dogmas. Por ejemplo, los católicos prohíben a los sacerdotes casarse, cuando el matrimonio es un estado que a Dios le agrada profundamente, porque en su plan eterno está casarse con el hombre. Pero los mandamientos católicos prohíben a sus curas unirse a una mujer en matrimonio. Esto se llama celibato. Y por eso, a lo largo de la historia de esa iglesia, se ha practicado la pederastia, el homosexualismo, el lesbianismo, la violencia y el engaño sexual. En el año 2010, una cadena de televisión colombiana mostró a una mujer adolescente que en Nicaragua había sido violada por un sacerdote católico. El violador había sido juzgado por la justicia de ese país, pero antes de ser encarcelado logró huir a Colombia, de donde es oriundo. La mujer afectada viajó a Colombia y frente a las cámaras de la televisión lo encaró, le hizo ver su delito y lo maldijo. Los sacerdotes católicos, debido al celibato inhumano que les impone su religión, en toda su historia se han caracterizado por abusar sexualmente de mujeres y de niños, pero solamente hasta el siglo pasado, hasta finales del siglo pasado, y lo que va corrido de este siglo, se han destapado algunas, poquitas, de las inmundicias que ellos han practicado y practican. Son muchos los países donde se ha denunciado y se denuncia la aberrante práctica de violación sexual a niños. Frente al hecho, el actual Papa de turno no es capaz de condenar seriamente estas prácticas, porque él no tiene ninguna autoridad moral para condenarlos, pues es el jefe de una, comillas, iglesia, conformada por ministros pederastas, violadores sexuales, homosexuales y maniáticos. Por eso el Espíritu advierte a través de Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4, versículos 1 al 4. Prohibir casarse, como lo hacen el catolicismo y algunos grupos religiosos heréticos, es escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y es una apostasía contra la fe propia de los últimos tiempos. Junto con esta prohibición está la de consumir ciertos alimentos
como lo hacen los gnósticos, los taos, los adventistas del séptimo día, que prohíben consumir alimentos cárnicos, y los católicos, en lo que llaman la cuaresma y la abstinencia, prohíben comer carne vacuna durante algunos viernes. Concluimos aquí este capítulo. Mucha luz, y espero que esto te ayude a prepararte para hacer las primicias vivas, y el Señor tiene misericordia de ti y te permite estar vivo hasta cuando Él venga. O aún el hijo varón también tiene un mérito muy grande. Ahora, ser parte de las primicias vivas nos evitará morir, y ese será el mayor galardón que podemos alcanzar en el Señor. Bueno, compártelo con otros. Otros necesitan disfrutar y tener este conocimiento. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.